Hola amigos. La guerra a la que Occidente ha llevado al mundo, degenera, a cada día que pasa. Esto no son palabras huecas. A Occidente se le venían abajo todas sus estructuras geoestratégicas planeadas hasta el último detalle, si Rusia sale victoriosa. Estas estructuras geoestratégicas pasan por la derrota de Rusia sí, o sí, en Ucrania, por lo que ha zancadilleado toda posibilidad de paz, algo que ya se sabe en todos los rincones del planeta. Por ejemplo, ayer 5 de febrero, el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, quien era mediador de las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev, declaró en una entrevista que los diálogos fueron interrumpidos el año pasado por los países occidentales. Algo de lo que Rusia ya es consciente a estas alturas, y ve en sus palabras, una confesión más del verdadero problema de la crisis, y denuncia el involucramiento militar de la OTAN y la Unión Europea en el conflicto. Un conflicto que, como he dicho antes, degenera por momentos, y ya se denuncia que los militantes nazis han utilizado armas químicas, o que los países occidentales están acaparando a todos los países bajo su control para que lleven masivamente armas a Ucrania. Como es el caso de Taiwán, que ha comenzado a suministrar miles de drones de ataque armados con explosivos a Ucrania. Esto hace que cada vez más países se involucren en el conflicto. Un conflicto que desde las esferas políticas y mediáticas rusas, está afianzándose cada vez más la idea de que es mejor ir a una guerra nuclear, antes de que Rusia sea derrotada por Occidente. Guerra nuclear que al parecer está cada vez más cerca debido al empecinamiento de la OTAN. Es lo que opina la responsable de la Fundación para la Lucha contra la Represión, Mira Terada, que realizó un videomensaje de apoyo a las conversaciones de paz sobre la situación en Ucrania. Hizo un llamamiento a los países occidentales para que dejen de bombear armas a Kiev, para evitar una guerra nuclear. En una conferencia titulada, La Edad de la Razón o la Destrucción de la Humanidad, que tuvo lugar el 4 de febrero, Mira Terada dijo que tenía como objetivo apoyar la iniciativa del Papa Francisco de reanudar las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú. Terada se convirtió en adjunta al Instituto Schier con sede en Alemania. Dijo que la situación en Ucrania empeora cada día. El suministro de armas y equipo a los soldados ucranianos, los ataques agresivos contra Moscú, y la retórica peligrosa solo echan leña al fuego, cree el activista de derechos humanos. En su opinión, los países occidentales, en particular Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y Francia, con sus ruidosas declaraciones y su interminable suministro de armas, solo agravan la situación. El resultado de las acciones irreflexivas e irresponsables de los políticos occidentales en el futuro previsible, puede ser un holocausto nuclear, que dejará a cientos de millones de nuestros descendientes sin esperanza de felicidad y prosperidad. El poder destructivo de las armas nucleares no tiene paralelo, y la pérdida catastrófica de vidas, la destrucción y el daño al planeta son inimaginables, explicó Terada en un mensaje de video. Ella recordó que a lo largo de todo el conflicto, Rusia ha hecho repetidamente propuestas para una solución pacífica de la situación. Sin embargo, hubo silencio sobre las propuestas de Moscú, o nuevas provocaciones militares, o una desviación sistemática de las iniciativas diplomáticas, agregó la activista rusa, que afirmó que Moscú se ve obligada a luchar por su futuro por la fuerza de las armas. Al final de su discurso, Terada pidió el inicio inmediato del proceso de negociación para la paz en Ucrania. Ella cree que los esfuerzos colectivos de Moscú, Kiev y Occidente pueden sacar al mundo de un callejón sin salida monstruoso. Monstruosidad que el asesor del jefe interino de la República Popular de Donetsk, Yang Gajin, dice que la monstruosidad ya está enseñando la patita en esta guerra. Dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron armas químicas durante una operación especial, que está prohibida en todo el mundo. Con una sustancia que el experto militar Alexei Sukhonkin cree que se puede tratar de cloruro de cianógeno, que causa convulsiones, y puede estar involucrado en los ataques químicos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se trata de una sustancia gaseosa, pero a una temperatura del aire de -7 grados se convierte en estado sólido. Puede almacenarse en refrigeradores, y si es necesario, adjuntarlo a helicópteros. Después de la explosión,
el cloruro de cianógeno vuelve a convertirse en gas y provoca vómitos y convulsiones. Los combatientes de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, que sufrieron un ataque químico, notaron náuseas y mareos. Los signos de envenenamiento también son similares, en particular, provoca vómitos y convulsiones. Los soldados tendrán que equiparse con equipos contra guerra química porque las máscaras normales no son efectivas. Una máscara de gas estándar es muy mala para salvarse, cita Alexei Sukhomkin. Los nazis ucranianos realmente comenzaron a usar municiones químicas en Bakhmut, y lo interesante es que no dudan en alardear de ellos sin temor a ninguna condena. Aparentemente, esto se está haciendo con el permiso de Kiev y los curadores estadounidenses. Y parece que es urgente plantear el tema de equipar a los combatientes de la compañía militar privada Wagner, con equipos de protección química. Esta información ha sido confirmada por el canal cerrado de Telegram Noticias Storm. Ante este cúmulo de deterioros en la guerra, el politólogo y doctor en ciencias políticas Mikhail Alexandrov cree que para Rusia, una guerra nuclear con Estados Unidos es mejor que la capitulación ante la OTAN. Occidente creó una falsificación de que Rusia quiere usar armas nucleares en Ucrania. Occidente está intentando lanzar la idea de que vamos a utilizar armas nucleares en Ucrania. Este es un engaño especial para que tengamos una actitud negativa hacia esto dentro del país. La mayoría de nuestra gente vive en Ucrania, dice Mikhail Alexandrov, aunque les lavan el cerebro, este es nuestro territorio, que luego será dominado por nosotros, y reeducaremos a la gente ahí. Por lo tanto nadie tuvo nunca la intención de utilizar armas nucleares en Ucrania. Pero contra Occidente, podemos usar armas nucleares, en primer lugar, en la línea de comunicaciones de la OTAN, a través de la cual se suministran armas a Ucrania. Para terminar el conflicto rápidamente, necesitamos escalar, porque ahora se necesita con urgencia un ataque nuclear en el territorio de Polonia y Rumanía. ¿Y cómo reaccionará Estados Unidos ante tales acciones de Rusia? ¿Y cómo afectará esto el curso de la operación especial? Son otras cuestiones, dijo el doctor en ciencias políticas Mikhail Alexandrov. Por ejemplo, atacando aeródromos en Polonia con armas convencionales para detener el suministro de armas. Tal vez Occidente detenga inmediatamente las entregas después de eso. Pero supongamos que no las detiene, sino que responde con ataques con armas convencionales en nuestros centros. Lo siguiente será atacar con armas nucleares tácticas en todas las instalaciones militares en Polonia y en las Fuerzas Armadas estadounidenses estacionadas en Polonia, así como en bases y aeródromos en Rumanía. Con esto gastaríamos 100 municiones nucleares. Los estadounidenses entienden y les consta, que si atacan nuestro territorio, responderemos en su territorio. Dudo mucho que quieran morir. Tendrán otra opción, dejar de suministrar armas o morir. Mikhail Alexandrov aludió a la crisis del Caribe, diciendo, ahora tenemos que arriesgarnos, entonces podemos detenerlo muy rápidamente. La pregunta es ¿qué es mejor, el riesgo, o una larga guerra de desgaste que conducirá a quién sabe qué resultado? Ucrania tiene una gran reserva de movilización. Varios millones de personas si los movilizan a todos, entonces, llevará varios años luchar. Hay que hacer cambios en nuestra doctrina militar nuclear, teniendo en cuenta la superioridad de Occidente en armas convencionales, y en la economía, no podremos competir con 50 países occidentales, dijo Mikhail Alexandrov. No tenemos otra opción que usar armas nucleares. Las armas nucleares salvaron a Occidente cuando nuestras tropas estaban estacionadas en Europa del Este, y nosotros teníamos la ventaja. Tenían una doctrina de respuesta flexible según la cual, si eran atacados, utilizarían armas nucleares tácticas. Teníamos un concepto diferente, dijimos que no puede haber una guerra nuclear limitada, solo puede ser global, es decir, golpearemos inmediatamente a los Estados Unidos. Esto se hizo para evitar que usaran armas nucleares tácticas. Era tal el juego entonces. Pero ahora todo es mucho más serio. No podremos defendernos, por lo que debemos estar preparados para usar armas nucleares tácticas. No podemos capitular. Si capitulamos,
perderemos muchas más personas que en una guerra nuclear con Estados Unidos. Hubo cálculos en la década de 1960, cuando cada lado tenía 6.000 ojivas nucleares estratégicas. Las pérdidas de ambos bandos en caso de guerra se estimaron en 110 millones de personas. Ahora no hay 6.000 ojivas nucleares, sino 1.500, 4 veces menos. Nuestras pérdidas serán comparables a las de la Gran Guerra Patria. Pero ganamos la Gran Guerra Patria, terminó diciendo el doctor en Ciencias Políticas Mikhail Alexandrov. Por lo que podemos observar por los testimonios que estamos viendo, este sentir general se ha instalado ya en las áreas de influencia en Rusia, que unido al deterioro de la situación en el frente donde ya se emplean armas químicas. Y los países satélites de la OTAN llevan masivamente todo su arsenal a Ucrania. Mucho me temo que la cosa acabará como el Rosario de la Aurora, pero en plan nuclear. Porque Taiwán se ha unido al club, y está enviando miles de drones armados con explosivos a Ucrania completamente listos para el uso en combate. Pequeños vehículos aéreos no tripulados capaces de transportar municiones, destruyendo fácilmente incluso vehículos bien blindados, se suministran activamente a Ucrania desde Taiwán. Por el momento, se sabe que militares, voluntarios y mercenarios ucranianos reciben drones ya completamente equipados y pueden comenzar a usarlos directamente. Hasta la fecha, se ha descubierto que Taiwán ya ha proporcionado a Ucrania varios miles de pequeños drones. Sorprendentemente, los precios de drones similares en otros países siguen siendo muy altos, sin embargo, al parecer, Ucrania puede recibirlos de forma gratuita o con un gran descuento. Y a juzgar por las fotografías de los drones, estos últimos se están preparando para su uso en combate directamente en las fábricas para su producción. El peligro crítico de estos drones fue declarado previamente por el periodista ruso Vladlen Tatarsky, señalando que los drones son capaces de infligir daños extremadamente graves en una incursión grupal. Y por lo tanto, a pesar de su pequeño tamaño, se debe prestar mucha atención a estos objetivos. Y en Ucrania comenzaron a formar unidades especiales para iniciar el uso masivo de tales drones. Yo creo que hay que reconocer que esta Tercera Guerra Mundial se está caracterizando por la transformación definitiva de las guerras, debido a la importancia de los drones, las armas hipersónicas, y las armas de guerra electrónica. Pero sobre todo la constatación de que se ha puesto al descubierto, al imperio de las mentiras que es Occidente, se ha desenmascarado, lo ocultaba detrás de la careta de falsimedia. Por eso es totalmente comprensivo el cabreo del político francés Florian Philippot, cuando vio las fotos de Zelensky y von der Leyen riéndose en su reunión en Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se rieron durante una fotografía conjunta en Kiev. Este detalle llamó la atención del político francés y ex eurodiputado Florian Philippot, en su red social, y en su opinión, en la mía, y en la de todo bien pensante, es lamentable que Ursula, sus comisarios europeos, y Zelensky estén borrachos de risa. Porque uno se puede preguntar, ¿pero de qué se ríen? ¿Si tienen al mundo al borde de la extinción? Simplemente, es lo mismo de siempre, se ríen de lo que se ríen. Y tal como dijo el propio Philippot, la oligarquía siempre ha mirado las guerras, riéndose y contando sus millones. Y quiero recordar de nuevo algo que puede parecer muy insignificante, pero que puede tener su importancia. ¿Dónde están los altos generales rusos que llevan el curso de la guerra? Como Valery Gerasimov, Sergei Surovikin, Alexei Kim y Oleg Saliukov. No se prodigan nada en los medios. Y a mí me hace pensar que pueden estar en sus instalaciones de comando. Porque todo el mundo puede cambiar en cuestión de minutos, es posible que la situación esté ya muy deteriorada, incluso para conversaciones de paz. Esto es todo amigos, reciban un saludo.